لأن إلى الأبد رحمته. هاليلويا. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam. Han pasado ya varios días de que no hemos estado en comunicación con ustedes debido a algunos arreglos técnicos que hemos estado desarrollando, pero más sin embargo creo que ahora es el momento de retomar la producción de estos videos para facilitarles la orientación a nuestros hermanos salvadoreños y a otros que se encuentran fuera de las fronteras de donde nos encontramos ubicados. En esta ocasión, si bien es cierto, estamos en el periodo de celebración de los hermanos cristianos católicos sobre la Semana Santa, habría que hacer un pequeño esbozo de algunas escenas que pasan en este periodo y que muchos de los hermanos cristianos retoman para desarrollar sus actividades religiosas durante esta semana, valga la redundancia. En esta ocasión vamos a hablar sobre un personaje sumamente importante y que es el papel de María en el Islam. Vamos a hacer un pequeño esbozo de cómo el Islam ve, respeta el papel de María y de qué manera podemos tener algunas similitudes con las demás religiones. Pero bien, para esto me gustaría darle la bienvenida, como siempre, al hermano Bilal. Bienvenido, Bilal. Muchísimas gracias por la invitación a esta plataforma del programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Un saludo muy especial para todos los amigos que nos acompañan a través de las redes sociales, que se han convertido en un medio de comunicación bastante efectivo. También agradecer profundamente a las personas, a los expertos que viernes a viernes permiten que esta plataforma pueda también transmitir sus programas, porque hay una serie de personas instruidas que nos han estado ayudando con sus programas para que estos sean transmitidos los días viernes en Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Así es que un agradecimiento especial para todos ellos. Como tú estabas comentando, Bilal, agradecimientos también, ¿verdad?, para todos los hermanos que han facilitado el conocimiento y las producciones ya en video para poder ser transmitidas en nuestra plataforma. Y también agradecer a las personas que visitan, porque el programa de alguna manera se nutre producto de la visita que tenemos, de los acertijos que cuando acertamos en algo con ellos o cuando de alguna manera se sienten complicados en el mensaje que nosotros les damos. Pero de esa manera construimos un mensaje como tal. Me gustaría, Bilal, para empezar a entrar en materia en este papel sobre María en el Islam, primero que partamos que dicen los textos bíblicos sobre María, para que posteriormente vayamos adentrándonos ya propiamente a lo que dicen los textos islámicos como tal. Pero primero, ¿qué dicen los textos bíblicos sobre María? Es una situación en realidad curiosa, porque cuando uno empieza a leer los textos bíblicos, uno se da cuenta que en realidad, y para ser sincero, no son tantas las menciones en realidad que hace el texto bíblico sobre María. En el Antiguo Testamento, obviamente que muchos cristianos han querido ver en Isaías 7:14 una alusión directa a lo que es María, ¿no? Especialmente porque este libro del Antiguo Testamento, Isaías, se dice en la mayoría de libros que hablan sobre las alusiones de Jesús en el Antiguo Testamento, que en esta parte de la Antigua Alianza es donde hay más profecías sobre la venida de Jesús. Entonces algunos han querido ver en este capítulo 7 de Isaías, versículo 14, una alusión directa a lo que es el papel de María en el desarrollo de la espiritualidad judeocristiana. Luego, si nos trasladamos ya al ámbito de lo que es el Nuevo Testamento, vamos a ir viendo que en los llamados evangelios sinópticos, que son los primeros 3 evangelios, ¿no?, comenzando con el más antiguo, que es el Evangelio según Marcos,
luego Mateo y siguiendo con Lucas. Allí es donde está el mayor número de referencias sobre María en todo el texto bíblico. Destaca en especial el Evangelio de Lucas, que para una buena parte de los expertos cristianos es el Evangelio mariano por excelencia, porque es el que contiene el mayor número de citas sobre María. Luego vemos cómo con el correr, digamos, de la lectura del Nuevo Testamento, el papel de María se va como diluyendo. En los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, encontramos apenas una mención. En el Evangelio de Juan encontramos también un par de menciones a María. Y ya en las cartas de Pablo únicamente hay una alusión que ni siquiera es directa, que se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 4, en donde ni siquiera se le nombra por su nombre propio a María, sino que únicamente se hace referencia a ella bajo el título de mujer. Entonces es curioso. Luego ya en las otras partes que componen el Nuevo Testamento no encontramos absolutamente ninguna alusión, a excepción de algunos, de lo que dicen algunos expertos, que en el Apocalipsis hay una alusión a María cuando se describe a aquella mujer, ¿no?, que tiene un manto con 2 estrellas, pero en realidad nada concreto. Eso es lo que en resumen uno puede encontrarse en el texto bíblico sobre María, ¿no? Es decir, serán aproximadamente unas 16 menciones, fíjate, las que hay sobre María en el texto del Son bíblico. bien pocas, básicamente. Son bien pocas en realidad, si uno tiene en comparación que, por ejemplo, o si uno hace la comparación que el Nuevo Testamento, pues si uno junta todos los libros, uno se da cuenta que son más de 3.000 o 4.000 versículos. Y de 3.000 o 4.000 versículos, 17 o 18 menciones es prácticamente una cantidad marginal, ¿no? Menos del 1% de lo que constituye el grueso del Nuevo Testamento. Partiendo de lo que hemos hablado, ¿verdad? Hay dentro del ámbito cristiano, ¿cuáles son esas creencias que se manejan referente a María? Porque de alguna manera, por un lado, la achacan que es la madre de Dios, ¿cómo lo ves en ese sentido? Ese es el pensamiento desde el punto de vista cristiano. Por supuesto. No todos los cristianos en realidad creen lo mismo acerca de María, porque hay que acordarse que una cosa es lo que creen, y esto hablando de un contexto como el nuestro, que es similar también a otros contextos latinoamericanos, en donde la Iglesia Católica, aunque ya muy disminuida y con mucho terreno cedido, todavía hay un porcentaje pequeño que le da cierta ventaja numérica en relación a los otros movimientos cristianos que existen en estos países, pero ya la brecha se ha reducido muy poco. Pero, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana tiene algunas creencias que no son compartidas con otros grupos, pero hablemos de 4 dogmas que son quizás los dogmas más conocidos sobre María en el mundo cristiano. Hay algunos que son compartidos por todos los cristianos y hay otros que no. Hablemos, por ejemplo, del primero que ya se encuentra en los textos del Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, que es la concepción virginal de Jesús. Ese es un dogma que aceptan todos los cristianos en el mundo. El hecho de que María haya concebido a Jesús sin la participación de un hombre, es decir, siendo virgen. Eso ya lo encontramos en los Evangelios. Es decir, que esta es una de las creencias que se podría denominar que pertenecen al cristianismo antiguo y que prácticamente todos los cristianos en el mundo la aceptan sin discusión al respecto. Luego tenemos otro dogma que es un dogma también que pertenece al mundo del cristianismo antiguo, pero que no necesariamente es aceptado por todos los cristianos en la actualidad, aunque sí por la mayoría. Estamos hablando de que este es un dogma que es aceptado por el 95% de los cristianos. Y este es un dogma establecido aproximadamente unos 400 años, fíjate, después de la muerte de Jesús. Y este dogma fue oficializado por parte de la Iglesia
en el llamado tercero de los grandes concilios ecuménicos, que es el concilio de Éfeso, en el siglo V. ¿Qué es lo que dice este dogma? Es bien particular, de hecho lo acabas de mencionar. El Teotocos, o la creencia de que María es la Madre de Dios, que de hecho es parte del llamado saludo de Ave María, ¿no? En una de esas partes ahí se dice prácticamente María, Madre de Dios. Ahora, digamos, este dogma de la creencia en que María es Madre de Dios es una consecuencia lógica de la divinización de Jesús. Es decir, si Jesús es un ser divino y es de la misma naturaleza que Dios, entonces lógicamente María, al ser su madre, se convierte casi automáticamente en lo que es Madre de Dios. Sin embargo, en el cristianismo antiguo esto fue objeto de grandes debates, ¿no? De hecho, por ejemplo, la iglesia nestoriana surge, o mejor dicho, no surge, sino que se armó un debate tremendo con los miembros de esta iglesia precisamente en el concilio de Éfeso, donde se condenó a Nestorio, que se considera el fundador de la iglesia nestoriana, porque precisamente ellos no creían en que María fuese la Madre de Dios, porque para ellos Dios no puede tener madre humana, ¿no? Pero bueno, hoy es un dogma aceptado por el 95% de los cristianos en el mundo. Luego hay otros dos dogmas que son más modernos, uno es del siglo XIX y otro del siglo XX. El del siglo XIX es la Inmaculada Concepción de María, es decir, que María nació sin pecado, ¿verdad? Y el otro dogma que es del siglo XX es el dogma de la Asunción de María a los cielos. Ese dogma creo que fue establecido en 1950, es decir, es un dogma reciente, por llamarlo de alguna manera. Ahora, estos dos dogmas últimos, el de la Inmaculada Concepción y especialmente el de la Asunción, no necesariamente son creídos por todos los cristianos en el mundo. Y luego hay otra creencia que también ha sido tema de grandes debates, que es la perpetua virginidad de María, es decir, la creencia en que María, antes, durante y después de tener a Jesús, permanece siempre virgen. Para la mayoría de los cristianos evangélicos, por ejemplo, ese dogma no es cierto, es decir, ellos no lo aceptan, ¿no? Y de hecho la mayoría de traducciones bíblicas que provienen del mundo protestante, que provienen del mundo evangélico, te darás cuenta que, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 25, la traducción es totalmente diferente y opuesta a la que hacen las iglesias católicas, ¿no? Y es ahí donde surge la discusión de si realmente María fue o no fue virgen durante toda su vida. Entonces esa creencia también no es compartida por todos los cristianos en el mundo. Esas serían, digamos, a rasgos generales, porque hay otras creencias también, ¿no? Pero, digamos, de forma general serían quizás las creencias que más se destacan sobre María en el mundo cristiano de la actualidad. Perfecto, ahora que ya de alguna manera has hecho un pequeño esquema de cómo es vista María dentro de la práctica y del cristianismo, vayámonos a la otra cara de la moneda en este caso. ¿Cómo es vista María en el Islam? Bueno, en el Islam hay que comenzar diciendo que yo creo que de los libros sagrados más importantes en el mundo, el Corán es el que le da más espacio a María. De hecho, en el Corán hay unas 70 menciones de María, y no hay que olvidarse que hay un capítulo completo, que es la Sura 19, que está dedicado, incluso lleva el título de María. Entonces, bueno, si uno compara, ¿no?, el número de menciones que hay de María en el Corán y en la Biblia, uno se da cuenta que el Corán menciona a María unas 4 o 5 veces más que lo que la menciona los evangelios, el Nuevo Testamento. Entonces, numéricamente ya el Corán le concede un espacio mayor a María. De hecho, el que se haya nombrado en el Sagrado Corán un capítulo completo a María es un hecho fantástico, ¿no? Porque también creo yo que es la única mujer del Corán a la que se le da esa
esa gran eminencia, ¿no?, en la historia del desarrollo espiritual islámico. Algunos expertos han considerado que es probable que María sea la única mujer en todo el Corán a la cual el Corán se dirige a ella con su nombre propio, porque por lo general a las otras mujeres, si bien es cierto el Corán habla, pero lo hace de manera indirecta, es decir, no dice el nombre. En el caso de María sí. Y otra característica muy especial, fíjate, en el Corán, esto en el texto coránico, aunque esto también es compartido de alguna manera con la cuestión bíblica, pero María es de los pocos personajes que aparecen citados en el Corán que sin ser profeta y sin ser un mensajero de Dios, los ángeles hablan con ella. Fíjate qué cosa más tremenda, y qué grado más sublime el que le da el Corán, que sin ser profeta y sin ser mensajero de Dios, los ángeles hablan con ella directamente. Es una cosa muy significativa. En la tradición islámica, conocida también como los hadices o los dichos del profeta, también se menciona a María en una buena cantidad de veces. El Corán y la tradición, ambos, le conceden de hecho a María un lugar muy especial en el paraíso. De hecho es una de las mujeres más prominentes en ese espacio, digamos, muy importante dentro de la creencia islámica, que es el paraíso, ¿no? De hecho dice el Sagrado Corán que María es la señora de todas las mujeres en el paraíso. Algo tremendamente significativo, fíjate, Gafar, teniendo en consideración la mentalidad de la sociedad árabe de los tiempos del profeta, una sociedad en la que la mujer no valía nada, y el Corán, que es el libro sagrado del Islam, imagínate todo el espacio que le concede a María. Y esto, Gafar, en respuesta a aquellos que dicen que el Corán y que el Islam son creencias que atentan contra la dignidad de la mujer. Fíjate qué cosa más tremenda, porque cómo se puede decir que el Islam y el Corán atentan contra la dignidad, el honor y todo lo que tiene que ver con la mujer, cuando estamos viendo que el Corán le concede un espacio importante, en este caso a María. El Corán menciona a otras mujeres importantes, claro. Pero en este caso particular, la cuestión de María. Que haya musulmanes en el mundo que maltratan a las mujeres, pues eso ya es otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema, como lo dijimos en una charla que hace poco fuimos a dar a una iglesia evangélica. Eso es harina de otro costal, como decimos popularmente, y no es culpa del Corán ni del Islam, sino de malos elementos del mundo islámico. Las personas como tal, acordémonos que en la forma de actuar de manera individual actuamos irracional, y esa práctica irracional lleva a que se termine señalando como que eso es la tradición en el Islam. Bilal, algo que haya en común en tanto el cristianismo y el Islam, que se comparta creencias con referencia a María, algo que sea... Sí, la verdad es que, por ejemplo, hablamos de unos dogmas que son notorios en el mundo cristiano, que no son compartidos todos por todo ese mundo de la cristiandad, pero hemos hablado de algunos que son comunes. En el caso de el terreno común que existe entre el Islam y el cristianismo en relación a María, que María es un puente entre ambas creencias, así como lo es Jesús, Juan, etc. Bueno, el primero de los dogmas, que es que María concibió a Jesús de forma milagrosa y sin la intervención de un hombre, eso es algo compartido. Eso el mismo Corán lo dice, ¿no? Que Jesús nació sin padre, y que Jesús nació de alguna manera bajo la estela, ¿no?, del milagro de Dios. De hecho, en el Sagrado Corán, uno de los títulos de Jesús es el soplo de Dios, ¿no? Es decir, alguien que nace porque Dios lo ordena, que proviene de su palabra. Entonces, esa concepción virginal del profeta Jesús es algo que es compartido.
Luego, la Inmaculada Concepción de María. Fíjate que aunque la Iglesia Católica oficialice ese dogma en el siglo XIX, ya el Corán ya lo tiene en sus páginas muchos siglos antes. Es decir, que como, claro, especialmente para la escuela chií, todos los profetas son inmaculados, es decir, todos nacen de forma pura, sin ninguna mancha de pecado. Entonces, lógicamente, María, al ser una de las mujeres más puras de la historia de lo espiritual en el Islam, lógicamente, según lo dice el Corán, es una mujer que nació de forma inmaculada, es decir, sin pecado concebido. Entonces son dos creencias en las cuales el Islam y el cristianismo encuentran un terreno común, y otras creencias más, ¿no? Por ejemplo, el gran respeto que se le tiene a la figura de María en el Islam por el hecho de ser la madre del Mesías, que también es un terreno comunitario con el cristianismo, porque a lo largo de las palabras y de las hojas del Corán uno encuentra unas palabras tan llenas de respeto hacia María que realmente la persona que lee por primera vez lo que el Corán dice sobre María y Jesús se queda impresionada por el respeto con el que el Corán trata a María. Fíjate que te voy a hacer una comparación. Uno de los primeros milagros que narran los evangelios sobre Jesús, o quizás el milagro más famoso que hace Jesús según los evangelios, es convertir el agua en vino. Eso está relatado en el evangelio de Juan. Fíjate. Pero en el Corán, ¿sabes vos cuál es uno de los primeros milagros que hace Jesús? Hablar cuando todavía es un infante para defender a su madre de las calumnias. Fíjate. Es decir, que uno de los primeros milagros de Jesús es defender a María, defender su honor de las calumnias de algunos personajes que, bueno, acusaban a María de cosas que son indecibles. Entonces, fíjate la comparación. Como, por un lado, uno de los milagros más famosos es que Jesús convierta en una fiesta el agua en vino, y por otro lado, fíjate los primeros milagros que dice el Corán: hablar siendo un infante y defender a su madre de las calumnias que se estaban difundiendo sobre ella. Sí, hay que ver cuál es si nos ponemos a valorar cuál tiene más peso, bueno, reconoceríamos más el hecho de defender a la madre cuando estaba siendo acusada de una manera... O te voy a dar otro dato interesante. En el Corán, la interacción entre María y Jesús es siempre una interacción llena de un gran respeto y de un gran amor. Es decir, que si vos lees el Corán y te das cuenta la forma en que Jesús se dirige a María y la forma en que María se dirige a Jesús, siempre es en un contexto de un respeto y de un cariño y de un amor tremendo, en donde no hay lugar para ninguna clase de palabras o actitudes que puedan dar lugar a creer que, por ejemplo, Jesús le hizo desplantes a María, o que María en algún momento no creyó en la misión de Jesús, cosa que en los evangelios, y esto con el perdón de todos los amigos, ¿no?, que creen de una forma bastante firme en las palabras de los evangelios, pero los expertos mismos discuten que hay pasajes de los evangelios en los que Jesús tiene una actitud un tanto, diría yo, pesada contra María, ¿no? De hecho, en ese mismo milagro de las bodas de Caná, las palabras que le dice Jesús a María son unas palabras fuertes, ¿no? Mujer, ¿y qué tengo que ver yo contigo?, le dice Jesús a María. Otros desplantes, ¿no?, también que se infieren del Nuevo Testamento, ¿no?, como por ejemplo cuando dice que María lo llega a buscar, ¿no?, a Jesús, y alguien le dice: ahí están tu madre y tus hermanos, y Jesús le dice: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra, ¿no? Entonces, esa clase de interacción, digamos, que a veces se da en el Nuevo Testamento, en el Corán no está presente, sino que es un trato
lleno de un gran amor. Bien cordial. Bien cordial, sí. Bueno, ya para ir finalizando, ¿verdad? El tiempo es bastante apremiante, se nos va sumamente rápido. Unas últimas palabras y una despedida también. Sí, un saludo para los amigos católicos, especialmente. Claro, hay algunos también amigos de las iglesias evangélicas y de otros grupos cristianos que conmemoran en estas fechas acontecimientos especiales en la historia de su fe. Un saludo para todos ellos que se encuentran en estas conmemoraciones de la Semana Santa, ¿no? Y un saludo muy especial siempre para los amigos que nos han estado acompañando a lo largo de todos estos programas. Bien, como dice Vilar, un saludo a nuestros hermanos cristianos católicos en este caso, que están en una semana de conmemorar, de recordar y de vivir situaciones que pasó, según la tradición cristiana, el profeta Jesús, que la paz y la bendición de Dios sean con él. No me resta más que agradecer la asistencia y la invitación a estos programas. Recordarles que en el Islam estamos iniciando mes de abril, estamos a pocos días prácticamente de que igual nosotros entremos en una fase de mucha importancia que es Ramadán. Ramadán está a unas puertas prácticamente, a unos 14 o menos días, no sé cuánto estará que aparezca definido el periodo que iniciamos el mes de Ramadán. Así es que la invitación para los hermanos que nos están viendo, para los musulmanes en Latinoamérica, en todo el continente americano y de donde más lleguemos con estos videos, invitarlos a recibir Ramadán como Dios manda y que sirva un espacio de regocijo, de triunfos, a raíz de que hemos estado, el año pasado vivimos Ramadán en una pandemia. Fue bien difícil un Ramadán que no teníamos aquel contacto con los hermanos, pero confiando en nuestro Creador, este Ramadán sí tendremos y esperamos la posibilidad de poder tener esos intercambios con nuestra comunidad. Decirles siempre y pedir disculpas. Nos encontramos ubicados a la orilla de una autopista. Es normal que escuchen ustedes interferencia producto de los claxons, de los vehículos, de los autobuses, gente que circula aquí cerca. Así que las disculpas del caso, pero yo creo que esto también a la larga sirve para enriquecer más el video, que no es algo que está editado y preparado, es algo que se está haciendo con toda la voluntad y el amor porque ustedes tengan esta información y invitarlos a investigar siempre. Hay un libro contigo, Bilal. ¿Qué libro es para que los amigos puedan...? Sí, este es un libro de Mariología, que es una disciplina que se encarga, en el mundo cristiano por supuesto, claro, esto claro. no es islámico, que se encarga de estudiar aquellos detalles y también el desarrollo histórico del culto de la Virgen María en el mundo del cristianismo, ¿no? Este es un libro escrito por Hilda Graf, ¿verdad? Y publicado por la editorial Herder, que lleva como título María, la Mariología y el culto mariano a través de la historia. Que si lo pueden conseguir en algún lugar, pues sería muy bueno. Bueno, pues con estas palabras que hay de esbozo del libro que nos ha presentado Bilal y lo que hemos platicado esta mañana, invitarles para el próximo programa, que la paz y la bendición de Dios sean con ustedes. Nos vemos y los escuchamos en próximas ocasiones. Cuídense mucho.